nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Estaría listo ya el dictamen que crea el fondo del Plan Prosolidar, que es un fondo que espera captar unos 50 millones de lempiras en un tiempo calendario de 30 días. ¿Qué significa o para quién es el Plan Prosolidar? Pues simple y sencillamente para ampliar la cobertura a otros sectores productivos, a otros obreros, empleados de sectores productivos del país, en el caso también de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, a ser parte de las coberturas del Seguro Social. Pero que sea el abogado Mario Pérez, vicepresidente del Congreso Nacional, que nos explique sobre esta ley que ha sido muy discutida en las últimas horas, abogado, pero que ya está prácticamente listo el dictamen para someterlo a discusión y aprobación en las próximas horas. Buenos días. Buenos días, Ramón. Sí, esta iniciativa de ley que nos alegra mucho, porque abre la posibilidad para que empleados o trabajadores de sectores vulnerables o sectores que se les puede llamar informales, que no tienen una cotización así patronal al Instituto Hondureño de Seguridad Social, puedan tener un plan de cobertura, de atención en el Seguro Social con un apoyo solidario del gobierno. Nos alegra mucho esta iniciativa como Congreso Nacional, y la estamos analizando en un contexto bastante amplio, socializándola con los trabajadores, con el sector empresarial, con las mismas autoridades del Seguro Social, a efecto de que pueda ser algo viable, algo que permita pues lograr la finalidad que la iniciativa tiene, que precisamente es lo que mencionaba, la atención, la cobertura a personas como taxistas, personas de la tercera edad, etcétera, que son sectores que no gozan de la cobertura de un seguro social. De acuerdo al artículo 3 que está en este proyecto, que puede ser dictamen en las próximas horas, estamos hablando que son los trabajadores domésticos, informales, temporales, autónomos o por cuenta propia, tales como conductores de taxi, buses, limpiadores de calzado, trabajadores de limpieza, cargadores de mercadería, vendedores ambulantes, entre otros, en similar fundación, pero también llama poderosamente la atención esto, que los ministros de culto, miembros del clero, pastores evangélicos y demás colaboradores o ministros también podrían ser parte de esta cobertura, abogado. Así es, son todos estos sectores que históricamente no han tenido esa posibilidad de tener la cobertura de seguridad social. Y también incluye, desde luego, a las personas que se dedican pues a pastorear en las iglesias, esos pastores que... Porque a veces uno tiene un concepto equivocado, Ramón, cree que todos los pastores tienen facilidad de recursos y no es esa la realidad. Allá en los pueblos nuestros, los pastores son personas que pues con mucho sacrificio ejercen este apostolado y cuando digo con mucho sacrificio es sin recursos, prácticamente viven de lo que los creyentes puedan aportarle y en ese sentido pues es importante tener la posibilidad de que ellos a la hora de enfermarse, sus familiares puedan gozar de la seguridad social. Entonces, para nosotros esta es una iniciativa muy positiva, que habrá que hacerle algún ajuste, lo vamos a hacer, pero diría que en el fondo como tema estamos totalmente de acuerdo. Y desde luego implica también un sacrificio económico del gobierno, ¿verdad? Sí. Hacer una cobertura progresiva, se inicia con 50 millones colocados en un fideicomiso en Banprovi, que le va a permitir darle seguridad al instituto de que van a haber los pagos en su momento cuando sean requeridos. Además, el mismo dictamen contempla que es el propio Seguro Social el que va a elaborar un reglamento que definirá cómo se va a ejecutar este proyecto. Bien, por cuestiones de rotulación ahí, por favor, en producción, es vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado. Bien, abogado, mire, ve, hay un último comunicado del COEP que yo se lo quiero comentar porque también usted está en este tema de la Comisión de Presupuesto del Congreso. Y en este último comunicado del COEP le dice al gobierno y al Congreso Nacional: en reiteradas ocasiones hemos pedido de manera formal
al Gobierno de la República y al Congreso Nacional que se eliminen los pagos a cuenta del periodo 2020. Esto derivado de los efectos de contracción económica que ha provocado la pandemia de la COVID-19 en el país, constituyendo esta acción una verdadera medida de reactivación económica que permitirá a las empresas contar con liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales. Segundo, dice, de no considerarse esta medida, las empresas pagarán anticipos a cuenta de un impuesto sobre la renta sobre la base del 75% del impuesto del año 2019, lo que no se ajusta a la realidad económica del país. ¿Cómo interpretar este último comunicado? Sí, ellos han hecho la petición que este pago a cuenta que vence en septiembre se pudiera posponer, pero hay que cuidar las finanzas públicas, Ramón. Mire, después ustedes mismos transmiten noticias como que hay retraso en el pago del personal de salud, de los maestros, de los policías, etcétera. El pago de las compras del gobierno, de las medicinas que se están utilizando en el sector salud, por ejemplo. Sí. Y esto sale de los impuestos que pagamos todos los hondureños. Hay una planificación, hay una proyección por parte del gobierno de sus ingresos y de sus egresos, y en ese sentido tenemos que ser justos, tenemos que ser conscientes. El sector empresarial tiene que ser consciente de que estos son impuestos del año que ya se cerró, y en ese sentido no podemos también dejar al gobierno sin los recursos que se necesitan todos los días para su funcionamiento, ¿verdad? Principalmente el renglón de sueldos y salarios. ¿Qué va a hacer un doctor si no le pagan, un maestro si no le pagan, un policía si no le pagan? ¿De qué va a vivir su familia? ¿De qué van a comer sus hijos? En ese sentido no podemos estar jugando con este tema de los impuestos. Se ve muy lejos la posibilidad también, como plantea el COEP acá, abogado, de que se suspenda ese impuesto del 1% calculado sobre los activos netos que figuran en el balance general al 31 de diciembre, que es el cobro que se hace como medida de anti-evasión. Sí, lo miro muy difícil porque ha habido una caída fuerte de los ingresos que se agravaría mucho más si nosotros aplazamos el pago pues de estos tributos al gobierno de la República. Creería que es bastante difícil que nosotros podamos apoyar y aprobar esta medida solicitada por el sector empresarial. Perfecto. Gracias, abogado. ¿El presupuesto general de la República ya se está socializando? Recién llegó al Congreso Nacional, vamos a convocar a la Comisión de Presupuesto en los próximos días, en un cortísimo plazo, para hacer pues un calendario de trabajo de acuerdo a lo que permite, ¿verdad?, esta modalidad virtual, y poder ya pues empezar a socializar el presupuesto, hacer las consultas con el Ejecutivo que sean pertinentes y a revisar cada uno de los renglones que contiene este proyecto que acaba de llegar pues al Congreso Nacional. Gracias, abogado Mario Pérez, vicepresidente del Congreso Nacional aquí en